Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Llega Verónica del Castillo a explicarnos la neuroabundancia para convertir nuestra vida en lo que queremos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto tenerlos aquí en Universos, que es un espacio creado para encontrar herramientas para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos a través de visitar el universo de nuestros invitados. En esta ocasión, de una mujer que muchos de ustedes ya conocen desde un área pública, porque bueno, es una mujer que es un referente también en el periodismo, pero también ha incursionado en el mundo espiritual y el desarrollo de la conciencia, en donde cada vez da pasos más firmes. Ella es Verónica del Castillo. Mi querida Vero, ¿cómo estás? Querida Marta Carrillo, qué gusto volverte a saludar. Me encanta estar en tu espacio y me encanta que estés tocando estos temas. Fíjate que tenemos muchas cosas en común, más de lo que creemos. Más de lo que creemos, sí. Yo creo que las dos, o sea, nos encanta esta parte de poner una semillita en el desarrollo de la conciencia y que cada quien vaya encontrando su camino. Así es que aquí estamos juntas y quiero contarles que ella es periodista, escritora, conductora, terapeuta, conferencista. Se dedica mucho al desarrollo humano, liderazgo y empoderamiento de la mujer. Estudió ciencias y técnicas de la información, es Reiki Master, Theta Healing y pues se ha convertido como en una experta de la neuroabundancia, que vamos a hablar sobre ese tema también. Pero yo quiero empezar, mi querida Vero, por una pregunta. ¿Qué pasó en tu vida que hoy te dedicas a lo que te dedicas? Porque como yo decía, tú tienes una carrera pública prácticamente desde que eres niña, por la familia en la que naciste, porque son gente que se dedica al mundo artístico, pero también te incursionaste en el periodismo formal y serio del mundo de las noticias. Y hoy decides también tener un espacio en tu vida en esta área, que mucha gente a veces como que dice que hace una cosa con la otra, pero creo que cada vez en este momento somos más holísticos y sabemos que no nos define una sola área de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasó en tu vida que hoy también te dedicas a esta otra área de la vida? Fíjate que no es hoy, fue siempre. Lo que pasa es que, como bien dices, pues siempre fui pública en mi carrera, pero esta parte espiritual es tu vida privada. Entonces, por eso estaba, digamos, adentro del closet. Yo salgo del closet en el 2017, cuando pues voy a una zona cero del terremoto del 2017 en el edificio Álvaro Obregón de la colonia Roma, y pues intento ayudar a víctimas sepultadas a través de sus familiares que estaban en el exterior en un campamento. Entonces una revista pues se entera y lo sube y pues así se da a conocer esta parte que yo venía practicando desde el 2004. Si yo puedo contestarte la pregunta concreta, es una pérdida de identidad, soledad, una depresión posparto, y empecé con mi primer maestría de Reiki, porque hice 2 en el 2004 para salvar mi matrimonio. No salvé nada, pero me salvé a mí. Bueno, pues es que eso fue lo bueno, ¿no? O sea, finalmente sí es salvarte a ti en una situación donde a lo mejor ya no iba para un buen camino, o al menos un camino que te llenara el corazón. ¿Cómo fue este cambio, Vero? ¿Cómo fue de repente sí encontrar un camino que a ti te diera mayor verdad y salvarte a ti? Porque yo creo que hay muchas personas que se encuentran en momentos así en la vida, y cuando ven que alguien sí encontró un caminito, como que podemos dar un poco de luz a esas personas. Exacto, pues se trata de vencer miedos, de ser profundamente honesta contigo misma, de decir, prefiero salirme de mi zona de confort, aunque duela, aunque tenga un precio, aunque te juzguen, te critiquen, el qué dirán, la doble moral, sobre todo en Latinoamérica, y pues tanto aplica para mi matrimonio y que de repente seas divorciada, tanto aplica como para la periodista seria de Hard News, el status quo de las noticias, y que de repente cómo va a ser una sanadora, cómo va a ser una terapeuta. O sea, me acuerdo que un día Jacobo Zabludowski me lo topé de frente en el sistema informativo ECO y me decía, la felicito. Yo no lo conocía y me decía, porque usted tiene una gran credibilidad. Entonces yo decía, con esta parte espiritual, puedo perder mi credibilidad que construí en años. Y bueno, mucha gente, por supuesto que dudo de mí, por supuesto que hasta la fecha se burlan y todo, pero pues es gente que vive en el mundo material, gente que vive en el mundo superficial y pues que no cree en el mundo de la física cuántica, de la metafísica. Pero bueno, es el proceso de cada quien, Marta. ¿Cómo fue que estas áreas de la vida y el mundo espiritual, uno llegó a tu vida a partir de la crisis, pero
¿Qué fue lo que pasó que te enganchaste realmente con este camino nuevo para ti? ¿Y cómo es que ha sido tu trayecto de vida interior a partir de entonces, Vero? Mira, yo creo que todos tenemos el don de sanación, todos. La Biblia dice, todos tenemos todos los dones. Dios nos dio a todos todos sus dones. Entonces no es de que yo sea especial o de que alguien sea especial, es de que simplemente uno, tenemos conocimiento, adquirimos un conocimiento, aprendimos una técnica, en mi caso el Reiki, el Theta Healing, un curso de milagros, hice un turismo espiritual enorme, como le llamo, desde constelaciones, holographic repatterning, o sea, la técnica que me digas la probé, la usé, y necesitamos esas dos cosas. Uno, conocimiento, y dos, práctica, practicar. Yo no estaba lista en el 2017 cuando vino ese terremoto, donde abrimos una casa para dar terapias gratuitas a cualquiera que entrara. No me sentía preparada. Después no me sentía preparada para poner un consultorio y mi maestra me decía, si te están llegando los pacientes es porque ya estás lista, no te preocupes, confía. Entonces, pues me salva, y lo que me mueve, contestando concretamente a tu pregunta, es salvar a mi hijo, porque yo en esa depresión postparto, en ese divorcio, en esa crisis de identidad, en esa soledad, me estaba llevando, o creía que me iba a llevar entre las patas a mi hijo, Darwin. Entonces, pues eso fue el motor que me movió a buscar otras cosas, y entonces me mandan antidepresivos para salir de esa depresión postparto, que ningún libro habla de la depresión postparto. Todo el mundo te habla maravillas de la maternidad y nadie te habla de la parte oscura o negativa, porque hay muchos tabúes con respecto a la maternidad, sobre todo en países latinos. Y entonces esos antidepresivos yo los tiré a la basura y dije, no, yo voy a salir adelante sola y me voy a ir por lo alternativo. Le metí al spinning, le metí a las flores de Bach que me sacaron adelante, le metí al Reiki. El Reiki me sacó adelante de la depresión. Entonces yo vivía con muchísimas culpas que se tradujeron en un tumor en seno izquierdo, en miomas. ¿Por qué? Pues porque fui una mamá que rechazó a su hijo. Eso, la gente no habla de esto, te digo, es el 20% de las embarazadas, de las personas que tienen un bebé, un hijo, presentan la depresión postparto y pueden no sentir ese bonding, ese lazo de unión con su hijo. Entonces, pues he hecho muchos reportajes, dediqué un capítulo en mi primer libro sobre esto, y bueno, pues, o sea, todas las sociedades te juzgan si no eres una buena madre, ¿no? Entonces, pues hay que sanar esas culpas, hay que perdonarse, hay que entender que es una enfermedad que ataca al 20% de las mujeres que están teniendo un hijo, y bueno, pues estas culpas son un impedimento para crecer, y se vive un círculo vicioso, Marta, de depresión, culpa, enojo, después otra vez depresión. Es un círculo vicioso y tenemos que romperlo. Entonces, con todas estas técnicas que yo utilizo, que hice un pastel que hoy se llama Neuroabundancia, donde mezclé todas las lecturas. Yo leía libros y subrayaba, y yo decía, ¿por qué estoy guardando todo esto? Pues era para después dar a luz esto que se llama neuroabundancia. ¿Y qué es la neuroabundancia, Vero? O sea, ¿en qué consiste? Porque bueno, todo el mundo, cuando hablas de abundancia, todo el mundo dice, yo quiero, de ahí me formo, ¿no? Porque, o sea, y a veces no nos damos cuenta de lo abundantes que somos, hasta simplemente el estar hoy aquí tú y yo platicando, esto ya es abundancia. Pero, ¿qué es la neuroabundancia para Verónica? Pues mira, es un título que yo creé, que yo inventé, porque viene de neuro, de la parte esta del poder de la mente. Yo en el taller les explico un poco de neurociencias, un poco de epigenética, un poco de efecto placebo, un poco de autosugestión. Les doy, digamos, la explicación, los fundamentos científicos de estas nuevas disciplinas, como la neurocardiología y todo esto que tiene que ver con HeartMath Institute, que tiene que ver con la coherencia cerebro-corazón, para que entiendan las bases y los fundamentos para la gente más escéptica. Pero ya después, en la segunda parte del taller, lo que hago es darles la práctica para que sientan en su propio cuerpo, con pruebas musculares, todas estas creencias limitantes que la técnica Theta Healing te las transforma, porque lo que hace esta técnica es que entramos al subconsciente y desde ahí transformamos. En la onda cerebral Theta se encuentran precisamente la creatividad, las emociones, los sentimientos, que es lo que nos impide tener un cambio inmediato. De todas estas técnicas que aprendí, estudié,
Yo fui con budistas a meditar, fui con cristianos a estudiar la Biblia porque me apasiona la vida de Jesús, y fui con los judíos a estudiar Cábala. Entonces, pues llego a la conclusión de que solo existe un solo Dios. Mi papá, súper católico, iba a ser sacerdote, mi mamá protestante, y genera en mí un malestar, una curiosidad, una confusión y una crisis existencial que digo, ¿quién es Dios? ¿A qué vine? Ya sabes, esas preguntas que yo creo que todos nos hacemos. Desde que yo tenía 18 años, me acuerdo que tuve mi primera depresión de que no sabía qué estudiar, qué carrera elegir, y me generaba mucha angustia. Y también padecí ataques de pánico, ya después del divorcio, hasta que llego a un retiro espiritual, y a partir de ahí dejo de tener ataques de pánico. Ahorita está muy de moda la gente que hace ayahuasca y que el sapito y todas estas cosas, que le digo, a ver, ¿para qué se meten alguna sustancia que para mi punto de vista es una droga? Tomen un curso de Theta Healing, tomen un curso de activación de glándula pineal, yo les ayudo a meditar, les hago una terapia, y no se arriesguen a quedarse en el viaje. Ahora, es muy respetable lo que cada quien quiera, pero desde mi punto de vista hay otras formas, ¿no?, de tener ese despertar espiritual sin tantos riesgos. ¿Cómo iniciar, Vero? Porque tú hablas de que tú entraste como en este turismo que yo creo que todos hemos andado ahí. O sea, si tú me dices todas esas técnicas, pues todas los que hemos andado en este despertar, hemos intentado encontrar una manera que te resuene contigo, porque el camino de alguien no tiene que ser el camino de otra persona. O sea, cada uno lo vamos construyendo. Pero en tu caso, ¿cómo fue que de repente encontraste ya el asentarte en todas estas filosofías, en todas estas religiones, en todos estos caminos, para ya encontrar tu propio camino? ¿Y cuál fue el primer paso que ya diste para poder decir, al fin encontré mi propio centro? Fíjate que fueron los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Es un programa espiritual y que incluye las 3 principales religiones monoteístas, y que yo pues ni soy alcohólica y drogas pues nunca he probado, pero encontré, digamos, la esencia espiritual que igual te sirve para un codependiente, que ese sí era mi tema, relaciones tóxicas, pero que también le sirve a un comprador compulsivo, a un jugador compulsivo, a un alcohólico, drogadicto, porque te das cuenta que detrás de todas esas adicciones o excesos está un común denominador que se llama, pues, se llama enfermedad emocional. Y por eso, como bien dices tú, creemos que abundancia es lo económico y lo material. No, abundancia tiene que ver con abundancia material, abundancia espiritual, abundancia mental, abundancia afectiva. Entonces, neuro, porque todo es controlado por la mente, y abundancia porque no solamente les voy a ayudar a mejorar sus finanzas, sino que aparte les voy a dar las herramientas que tienen que ver con la salud, porque les hablo, por ejemplo, de la epigenética. La epigenética es una disciplina muy moderna, muy nueva, de los 90 apenas, que nos dice que no somos víctimas de nuestra herencia genética, de nuestra carga genética. Ejemplo, yo tengo una abuela, Grace, mi abuela Grace murió de cáncer de mama, y Kate y yo podríamos traer esa carga genética, porque dicen que la tercera generación. Entonces, es muy bueno saber que hasta un 80% de tus genes los puedes activar o desactivar, los puedes transformar. O sea, si tú vienes de una familia con alcoholismo, con cáncer, saber que tú no eres víctima y que tú puedes crear una nueva realidad a través del estilo de vida. A eso se refiere la epigenética. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo me alimento? Es estilo de vida 100%. Si tú transformas todo esto, haces una dieta alcalina, por ejemplo, entiendes que puedes cambiar el mundo físico a través del mundo no físico, entonces la gente cree que para cambiar los efectos tienes que cambiar algo físico y te tienes que ir a las semillas. Tenemos que entender que si yo cambio la semilla, voy a cambiar la cosecha, ¿no? Esto es ley de causa y efecto. ¿En dónde te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en tus carencias, en lo que no tienes, en lo que quieres del otro y tú no lo tienes? ¿O te estás dedicando a agradecer lo que tienes y que eso va a multiplicar? ¿Por qué tendemos a ver desde la carencia, Vero? ¿Por qué siempre vemos, o sea, desde el deseo tal cosa o quiero tal cosa en lugar de ver lo que sí tenemos? ¿Por qué tenemos esta visión
tan, entrecomillado, negativa que se nos ha enseñado desde este lugar como de todo lo que no tengo y eso me lleva a una frustración y a bajar mi frecuencia y a llevarme a sentimientos que no son tan agradables como otros que sí podríamos mantenernos ahí. Porque somos una sociedad adicta al miedo y al sufrimiento, sobre todo la latina. Creemos, ahora sí que de generación en generación, creemos que si no sufrimos, no podemos ser millonarios. Creemos que si no somos mujeres que sufrimos y somos sacrificadas, no somos buenas mujeres. Es programación cultural, programación de educación, programación religiosa. Hay muchas frases bíblicas que están mal interpretadas o que no son ciertas. Por ejemplo, dicen, es más fácil que un camello entre por el ojal de una aguja que a que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? O si yo te digo, el principio de todos los males es el dinero, ¿no? Y si tú quitas una creencia, es como una pared que se va a caer toda. Si tú quitas una creencia base, pues se cae todo. Danos un ejemplo de alguna creencia base que que te hubiera limitado durante mucho tiempo a ti y que has logrado revertir poniendo otra creencia que sí te lleva a otro nivel. No soy suficientemente buena. Hay 3 comunes denominadores que he visto en la gente que viene a consultarme o en mis pacientes. Tengo culpa, no soy suficientemente buena y la otra es soy tonta. O sea, algo tan tonto que nos decían de chicos de que niña tonta o si no te comes la sopa, Dios te va a castigar o no juegues con la comida y cosas que te las creíste a nivel muy profundo. Pero, por ejemplo, en mi caso no soy suficientemente buena, no me sentía capaz de ser mamá, no me sentía capacitada, porque pues, en realidad nadie está con su primerizo. Entonces, yo les doy una fórmula para la abundancia, les digo creencia más emoción, más pensamiento, más conducta igual a resultados. Resumiendo esta fórmula es creencias determinan mis resultados. Si yo tengo la creencia no soy suficientemente buena, el resultado va a ser depresión, que me corran del trabajo, que tenga inseguridades, que con mi pareja yo sea una celosa, posesiva, porque pues no me siento valiosa, no me siento que valgo, ¿no? O sea, y si hacemos lo contrario, el ejemplo contrario, soy suficientemente buena, ¿cuál va a ser mi pensamiento? Sí, tu resultado va a ser positivo. Mi emoción, ¿cuál va a ser? Pues mi emoción va a ser, estoy satisfecha con la vida. El resultado, ¿cuál va a ser? Pues soy exitosa, me va bien, puedo compartir con otros mi felicidad, puedo dar a otros, ¿no? Entonces, con una creencia que transformes de raíz, cambia todo el resultado. Y te das cuenta, fíjate que, por ejemplo, mi padre fue un hombre que llegó a la Ciudad de México a los 9 años con 2 hermanitas chiquitas, siendo huérfano y teniendo que trabajar en donde pudiera. Mi padre tocó pobreza y tocó hambre. Y sin embargo, a mí, cuando en mi casa no había dinero de niña, nunca me dijeron, si eres hija de pobre, serás pobre. Y yo creo que eso es algo que yo siempre se lo agradeceré a mis papás, porque yo veo que muchas veces esta creencia limitante de si ya vengo de un origen, no puedo trascender mi origen, es algo que también marca muchísimo. Y yo vi otros compañeros míos que sí se las insertaron de alguna manera desde muy pequeños esta creencia, y te das cuenta cómo de verdad somos resultado de aquello que se nos dijo y que compramos o que nosotros ya vamos creyéndonos la vida entera. Y eso es parte de algo que sí tenemos que encontrar, porque ahí está nuestra fuente de abundancia, principalmente nuestras creencias. Me encanta que des ese ejemplo y me encanta saber que tenemos más cosas en común, porque resulta que si tenemos a un hijo que es hijo de una familia de secuestradores, él va a generar alianzas ancestrales y va a decir, yo tengo que pertenecer a este clan, yo ya no quiero continuar secuestrando gente o haciendo este tipo de cosas, pero él, para sentirse parte de, hace estas alianzas. Entonces, lo que hago con Theta Healing, o lo que hacemos todos los Theta Healers, es rompes con estas alianzas ancestrales, que a veces pueden ser alianzas con antepasados que nunca conocimos. Por ejemplo, yo tenía una tía que nunca se casó, que murió de alcoholismo, y yo traía alianza ancestral con ella. Entonces, un día ella me pidió una botella de tequila,
y yo, siendo menor de edad, se la llevé porque me dijo, si no me traes una botella de tequila me voy a morir, porque mi mamá nos dejaba en casa de ella y de mi abuelita, y no la pude salvar, y se murió de alcoholismo. Entonces, siempre crecí con culpa, y entonces me dediqué a ayudar. Mi podcast va enfocado a todas las personas que son alcohólicos y drogadictos, el de los huevos no son al gusto.com, que ya lo terminé, pero está ahí, el material que se hizo durante 2 años, para que muchos alcohólicos y drogadictos que tienen el prejuicio de no entrar a un grupo de AA o que por su trabajo no pueden ir en los horarios de un grupo, pues puedan escucharlo y puedan recuperarse. Pero me encanta el ejemplo que dices, porque mi papá también viene de un origen muy humilde, pero a mi papá lo azotaban en un árbol, lo amarraban, el padrastro lo trató mal. Mi papá solamente un día conoció a su papá y ese solo día lo rechazó. Mi papá se escapó de la casa 13 veces a los 10 años. Mi papá era para que fuera el peor de los padres o fuera alcohólico, drogadicto, y es un padre ejemplar. Entonces, me encanta esta similitud entre nuestros orígenes. Mi hermana y yo éramos las más pobres del salón porque estábamos becadas, íbamos en una escuela de ricos, y siempre, pues nosotros nadábamos en los tinacos de la azotea, ¿no? En un edificio en Polanco, pero no era que pagábamos una renta en Polanco, era que el dueño del edificio era amigo de mi papá y mi papá depositaba la renta en un juzgado, era baratísima la renta. Pero todas nuestras amigas eran multimillonarias y tenían la casa con el jardín, con la alberca, y nosotras crecimos con un poquito de complejo, que después dices, o sea, gracias, y quiero honrar a mis padres por lo que me dieron, y nunca hay que negar tu origen, ¿no? Entonces, hablando de lo que decías de tu papá, de las creencias, yo tengo otra genial. Mi papá siempre decía, venimos de la cultura del esfuerzo. Y yo entiendo lo que mi papá quería decir. Quería decir que somos honrados, que no robamos, que somos trabajadores, pero esa creencia a mí me la heredó, y entonces por eso hoy hablo de la ley del mínimo esfuerzo. Podemos ser abundantes, prósperos, sin tener tanto sacrificio. Ahí está otra creencia. Es que es increíble cómo, de verdad, si nos diéramos el tiempo a checar nuestras propias creencias, las cosas que nos decimos de cajón, que cuando estás en una plática de repente comentas acerca del dinero o de la salud o de las parejas, te darías cuenta cuán determinado estás en el inconsciente de las acciones que tomas. ¿Cómo encontrar esta parte? Porque hay veces que hay gente que sí puede tener terapia, que sí puede tener un libro, pero para aquellos que hoy quisieran en este momento decir, ¿cómo doy con mis creencias? ¿Qué primer paso les podrías decir, Vero? Yo le pregunto todo a mi cuerpo. O sea, tu cuerpo es un péndulo que te dice sí o te dice no. ¿Cómo podríamos hacerlo? O sea, tú te paras, le preguntas a tu cuerpo cuál es tu sí, cuál es tu no, y el cuerpo, si permitimos que el cuerpo se mueva solo, o sea, yo mi sí, por ejemplo, cuando le pregunto a mi cuerpo, me avienta hacia adelante. Para adelante es el sí. Me avienta para atrás. En cada cuerpo es diferente, pero yo siempre los programo antes de empezar, los programo para que hacia adelante sea un claro sí y hacia atrás un claro no. Ahora tienen que estar bien hidratados porque no, esta prueba de kinesiología no va a funcionar, pero básicamente tienen que tener las piernas abiertas a la altura de los hombros, ponerse flojitos y cooperando, y las rodillas pues un poquito flojitas, medio flexionadas, y lo que hago es cerrar tu espacio así y no tener ningún mueble alrededor, otra persona, y tú le preguntas, me llamo Verónica o me llamo Adela, y entonces tu cuerpo empieza a pendulear, pero pues sí necesitas estar hidratado, necesitas tener pues yo les hago meditar un poquitito antes de, ¿no? Cerrar tus ojos, todas las respuestas están adentro. Tendemos a mentirnos constantemente, ¿no, Vero? O sea, tendemos como a maquillar nuestra realidad. A veces no nos gusta, estamos perfectos, estoy muy bien, esta persona es la indicada para mí, ese es el mejor trabajo, y no nos damos la oportunidad de crear una mejor vida cuando sí podemos hacerla. Claro, tenemos que abrazar nuestra sombra. No nos enseñaron ni en la escuela ni en la casa a educar nuestras emociones. No sabemos ni ponerle nombre a lo que sentimos. Oye, este es un panic attack. Oye, tengo ansiedad. Oye, tengo depresión. Oye, tengo confusión. Oye, tengo identidad confundida, no pérdida de identidad. Entonces, una vez que ya sabes lo que tienes, pues pedir ayuda, romper el silencio, pedir ayuda. Y el miedo vivimos en un mundo adictos al miedo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que genera esto?
cortisol, adrenalina, que también son, digamos, las hormonas del estrés, del miedo, pero esas hormonas lo que no sabemos es que son adictivas. Entonces, tenemos que romper esas conductas. Patrones, esas conductas. ¿Sí? Sí. Pero si tuvieras la posibilidad de regalarle algo a la humanidad, un regalito que tú agarraras tu manita y dijeras, esto va para todos ustedes, ¿qué les regalarías? Amor propio. Todo empieza de ahí. Que sepan con certeza que están creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tienen los mismos dones. Por eso mi libro, se llama Tú eres un milagro, porque te regresa a ti el poder, saber que tú eres un obrador de milagros, pero lo que pasa es que no nos la creemos. Nos compramos lo negativo, como bien dices, hay que comprarnos lo positivo. Que recobren su poder, que recuerden que la automaestría está dentro. Yo no les voy a decir nada, ni un sacerdote, o sea, nadie te va a enseñar nada, todo está en tu interior, y que sigan a Dios, no sigan a ninguna persona, pero que confíen en ellos mismos. Pues mi querida Vero, muchísimas gracias por esta plática, por esta entrevista, de verdad. Como tú dices, tenemos varias cosas en común y tendremos que irnos a tomar nuestro cafecito después, pero agradezco pues todo lo compartido y bueno, y que ya está ahí tu taller también de neuroabundancia para aquellos que quieran pues profundizar un poco más en este tema. Muchísimas gracias, Vero. Gracias, lo tengo online, ahí en el link en mi perfil de Instagram, y lo estoy dando presencial, y estoy a punto de publicar mi tercer libro que se llama precisamente Neuroabundancia, hackea tu mente para el éxito. Muchas gracias a ti y me encanta que estés haciendo todo esto. Pues ahí ya estaremos listos para leerlo. Te mando un beso enorme y muchísimas gracias, Vero. Ella es Vero Castillo, yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos. Hasta pronto.